Bueno, decía entonces, el cerebro tiene una estructura modular, como si fueran módulos, como una biblioteca, ¿no? Donde hay diferentes capacidades o facultades que venimos ya por ser de la especie humana, tenemos esa capacidad. Muchas de esas funciones solo se activan en la medida en que interactuamos en el proceso de socialización. Por eso dice Chomsky, facultad y acción son las dos características del lenguaje. Eh, Ana Quiroga, Ana Quiroga es una teórica del campo de la psicología social, discípula e incluso fue pareja de Enrique Pichón Rivière, donde ella dice, encontramos comunicación, entendida como un proceso de interacción, en la realidad cotidiana de los hombres, en su espacio, en una organización social determinada, en una determinada estructura familiar, en una determinada modalidad de producir, en una cultura, ¿no? O sea, fíjense en todos los lugares donde encontramos procesos de comunicación. Nuestra existencia, voy al chat, dice Ana Quiroga, nuestra existencia depende de las relaciones con otros y con la naturaleza. Esas relaciones son posibles gracias a la comunicación. Y la comunicación, básicamente, tiene que ver con el lenguaje. Ahí hay como una frase de Ana Quiroga. Ella se encargó mucho de valorar el aporte que hace nuestra vida cotidiana en el proceso de socialización de los seres humanos, ¿no? Es ahí, es en la vida cotidiana donde construimos subjetividad, una forma de pensar, una forma de mirar, una forma de reinventar la cultura cotidianamente. Por eso la importancia que tiene la vida cotidiana en nuestras vidas es clave, ¿no? Ahí es donde se dan esos procesos de comunicación. Nuestra existencia, dice Ana Quiroga, depende de las relaciones que establecemos, no solo con otras personas, sino también con la naturaleza. Esas relaciones son posibles gracias a la comunicación, y la comunicación básicamente tiene que ver con el lenguaje. Eso es lo que hace Sigma, ¿no? Lo que hace Eco es plantearlo de manera metafórica, ¿no? Lo hace como un juego, pero en realidad lo que está tematizando ahí es esa posibilidad de construir una forma de comunicarse. Siente algo y necesita una mediación simbólica para poder expresarlo y que el otro lo entienda. Esta idea de mediación simbólica. Lenguaje. ¿Qué es la lengua? La lengua es la cultura. Es la forma en que un grupo social se comunica. Acá la lengua puede ser lengua mapuche, el español, ¿no? El inglés, bueno, en fin, eso es la lengua. Es el giro idiomático de cada cultura, ¿no? Una lengua originaria, una lengua mapuche, una lengua, bueno, eso es la lengua. Para que tengan claras las diferencias entre lenguaje y lengua. La lengua es generalmente el giro idiomático en el que hablamos. Y el habla es el acto individual de hablar.
El habla es el acto individual de hablar. Incluye el aparato fonador, las cuerdas vocales, ¿no? Es decir, solo, solo el ser humano tiene esta construcción del aparato fonador que le permite articular ese lenguaje. Fíjense qué complejo que es, qué naturalizado que lo tenemos, pero qué complejo que es, ¿no? Por eso esta forma de pensamiento, llevarlo a las palabras, parece una estupidez o una tontera, pero en realidad tiene un nivel de complejidad muy alto. Por eso es que el perro nuestro, el Bobby, no habla ni nos tira una frase de sábado, ¿no? Porque no tiene lenguaje, porque no tiene ni siquiera articulada el aparato fonador para poder, si tuviera un pensamiento, poder emitirlo. ¿No les pasa a veces que se les rompe un diente o tienen una llaga en la boca y les cuesta hablar? Y no somos conscientes de eso hasta que nos pasa. Que raspás la boca, sentís que te duele, porque hay un movimiento, una construcción tan natural, una disposición de la lengua, de los dientes, de todo eso para hablar, que no nos damos cuenta. Todo eso forma parte de lo que se necesita para poder mediar, por lo menos en materia de palabras. Estaba Lenguaje, pensando, perdón, lo que estabas diciendo respecto del lenguaje y esto que del aparato fonador y demás, cómo la lengua también arma nuestro aparato fonador en función del giro cultural. claro, del giro. Por ejemplo, no sé, los franceses tienen ya como adecuado su aparato, ok, su aparato fonador para emitir determinado sonido muy particular que a nosotros ya no nos sale, porque ya lo tenemos armado o, sí, como moldeado con la lengua española, ¿no? Como, Exactamente, exactamente, es así. De hecho, nosotros si los queremos imitar, muchas veces no nos sale, no, ¿no? No, no, no. nos cuesta. Pero Y digo, por eso hay personas que hablan perfecto español, pero como aprendieron primero otro idioma, tienen como su aparato fonador ya como armado con el francés o con otra lengua. exactamente. Y nos queda un tercer elemento, o un cuarto, ¿no? Lengua, lenguaje y habla. Podríamos incorporar acá en esta especie de puzzle donde de la simplicidad lineal o superficial que estamos acostumbrados a darle a la profundidad de poder llevar el pensamiento, justamente el pensamiento, ¿no? El pensamiento es un proceso casi privativo, exclusivo, privativo del ser humano, ¿no? Pensamos en palabras. Eso es como toda una definición, ¿no? Porque a veces es como un desafío, nos cuesta, pero en realidad siempre llegamos a la conclusión de que el pensamiento lo articulamos en palabras. No hay posibilidades de pensamiento por fuera del universo de palabras que tenemos, ¿no? Jaime, en realidad, Echeverry, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires durante mucho tiempo, tiene un prólogo que vamos a ver si después lo podemos compartir, un prólogo de un libro sobre oratoria, en el que él habla claramente acerca del pensamiento, ¿no? Y él dice, incluso dice, armamos nuestro proyecto de vida en palabras, armamos el listado de la verdulería en palabras, traducimos el sueño de la noche anterior en palabras, contamos recuerdos en palabras. Es muy difícil encontrar algo que esté por fuera del pensamiento y de las palabras, ¿no? Es como una relación simbiótica.
Pensamiento y palabra van de la misma mano. Es más, Echeverry hace como una apuesta un poco fuerte, él va un poco más allá y él dice que la relación entre pensamiento y palabras se vuelve una relación incluso hasta matemática. Es decir, a mayor cantidad de palabras que un sujeto puede tener, mayores son las posibilidades de pensamiento. Por eso dice, cuanto mayor es la riqueza de palabras y de acervo cultural que una persona tiene, mayores son las posibilidades de poder resolver ecuaciones matemáticas, problemas, emergencias, ¿no? A veces pasa que nos encontramos frente a un problema real o un problema y no lo podemos resolver. Ni les cuento cuando nos pasa de no sé cómo explicártelo. No encuentro las palabras para explicártelo. Bueno, ahí toca como una fibra bastante sensible Jaime Echeverry y hace una alusión directa a las nuevas tecnologías. Entonces él dice, hay algunas tecnologías que tienden al, mejor dicho, empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Aplicaciones donde simplificamos de tal manera nuestros mensajes que se vuelven un hábito y acotan nuestro universo de palabras. Al mismo tiempo, estamos acotando nuestro universo de pensamiento. Pensamiento y palabras se funden en una relación, ¿no? A veces hemos sabido más que solido, hemos sabido admirar a personas que tienen una riqueza de palabras que uno se queda maravillado, digamos, ¿no? Porque las posibilidades expresivas se potencian, se multiplican. Por el contrario, cuando el universo de palabras que domino son 100 y, digamos, las posibilidades de articular oraciones, frases, emociones, sensaciones, se ven drásticamente reducidas. Cierro. Entonces, la relación de pensamiento y lenguaje son había dicho la palabra, ¿no? De conformación conjunta. Había un poeta nicaragüense, que creo que ya murió, Ernesto Cardenal, que él decía que la extinción de una lengua es la extinción de una mirada de mundo. Digamos, ¿no? O sea, lo que una cultura puede hacer con la lengua expande los horizontes de pensamiento de esos sujetos o de esos sujetas, digamos, ¿no? Hablo del hombre universal. Quiero decir, cuanto mayor es la riqueza lingüística de variaciones que tiene una lengua, mayores son las posibilidades de pensamiento. Si yo, y hago una alusión directa a un momento como el actual de convergencias tecnológicas, de gobierno casi absoluto de las tecnologías aplicadas y demás, ¿cuánto de eso, cuánto de eso afectan en las posibilidades de pensamiento? ¿No? En términos de, como lo decía Jaime Echeverry, de empobrecimiento, digamos, ¿no? Después le vamos a compartir, vamos a digitalizar ese texto porque no creo que esté digital, son 5 hojas donde Echeverry habla de la relación entre pensamiento y lenguaje. Pero me parece que además es buenísimo para poder leerlo. Entonces cierro. Lenguaje es una facultad y una acción. Lengua es la variación cultural de una comunidad o de un colectivo cultural específico, ¿no? Una lengua. Habla es el acto individual de hablar, que incorpora algunos elementos individuales propios para poder emitir las palabras. Y pensamiento como un ecosistema más amplio que se relaciona exclusivamente con la lengua o con las palabras, ¿no?
pensamos en palabras. Las posibilidades de pensamiento están ligadas estrictamente a las posibilidades o a ese mar que tengamos de disponibilidad de palabras. Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? sí, la entendí. Dijimos lenguaje, dijimos lengua, dijimos habla, dijimos pensamiento, y yo agregaría, porque además es un elemento fundamental de comprensión, digamos, ¿no? El proceso de socialización. ¿Por qué? Porque justamente es un proceso cultural. No es que nosotros llegamos y vienen y nos dicen, bueno, mira, vos por pertenecer a esta cultura podés disponer de 3.000 palabras, sino que es un continuo movimiento de la cultura y eso a partir del cual nosotros vamos atravesándolo es lo que se llama proceso de socialización. Es la forma en la cual nosotros empezamos a participar de la cultura. Por supuesto que vamos de menor a mayor. Primero vamos incorporando, mamando, absorbiendo, aprendiendo con H esa cultura y a medida que vamos creciendo la vamos recreando, la vamos reinventando. Por eso ciertas culturas juveniles hacen un aporte sustancial a la cultura, recrean, crean nuevas palabras, otras caen en desuso. Es un movimiento constante el de la cultura. Lo vamos a ver algunas unidades más adelante cuando veamos concretamente el campo de los estudios culturales, pero lo que sí digo es que el proceso de socialización, en términos de Ana Quiroga, de Berger y Luhmann, ¿no? Es fundamental porque es el darnos la bienvenida a la cultura. ¿Se entiende? Esperen, ¿eh? Cuando, cuando nosotros hablamos de que hay como un universo complejo que se va moviendo, la incorporación que hacemos nosotros es una incorporación, digamos, yo le esquivo un poco a la palabra natural, ¿no? Pero se da casi a un ritmo del cual nosotros no somos conscientes. No es que cuando nosotros a los nenes chiquitos le vamos enseñando la cultura, le estamos marcando epistemológicamente, acá te estoy enseñando, sino que eso se da de un fluir constante. Cuando somos adultos y pasamos por estas instancias como la de la universidad, si tenemos la suerte de pasar por la universidad, podemos hacer de este tipo de eventos una situación consciente. La tematizamos, la problematizamos, la reflexionamos, la criticamos, la abordamos. Pero ese proceso se da de una manera constitutiva de la cultura, que no significa que sea espontáneo, que sea azaroso y que sea así nomás. No, ahí entra en juego algo que Uranga toca muy de cerca, que es la dimensión política de la comunicación. No todos, ni todas, los agentes de la socialización tienen igual peso o operan igual. Hay algunos agentes que tienen un poder legitimador frente a nosotros que vamos transitando esa socialización. Quiero decir, en el núcleo familiar en el que nacemos, se nos instruyen de una manera que para nosotros es el deber ser. Cuando pasamos a la institución escolar, sea primaria o secundaria, hay otro nivel de institucionalización que tiene para nosotros un poder de legitimidad muy fuerte. Cuando salimos de eso y nos relacionamos con los medios de comunicación, los medios tienen nuevamente como agentes sociales una construcción de una pretensión de veracidad. Cuando yo voy a la casa de mi mamá a las 8 de la tarde, está mirando Crónica y está creyendo que todo eso que sucede es verdad. Le pasa a mi mamá y le debe pasar a la mamá o a los papás de ustedes o a los abuelos. Hay un principio, una pretensión de que algunos agentes sociales tienen en ese proceso de socialización una credencial de verdad. Y hace falta un ejercicio de deconstrucción muy fuerte, como el que hacemos nosotros en el paso por la universidad, para tomar distancia, para decir, no, en realidad es un relato, ¿no? Es como que lo ponemos en remojo. ¿Se entiende? Pero digo, para no irme muy lejos, el proceso de socialización se da
en todas las culturas más o menos de la misma manera. Lo que operan ahí de manera distinta son estos agentes socializadores que tienen como más polenta unos que otros. Por eso es que nosotros construimos una mirada de mundo en ese proceso de socialización, más o menos compartido por mis pares, ¿no? Por el colectivo cultural al que pertenezco. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Es claro? ¿Sí? Sí. Dijimos un montón en muy poquito tiempo. Pero bueno, no significa que lo demos por terminado. Digamos, podemos mediar algunas lecturas y volver sobre esto. Pero sí me importaba ese posicionamiento respecto de qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla, qué es el pensamiento, cómo importa el proceso de socialización. Porque en definitiva, lo que hacemos con todo eso es como resquebrajar un poco nuestras certezas, nuestras miradas, para poder desconfiar un poco de eso que nos viene como dado, ¿no? Todo aquello que nos viene como dado, como si fuera un mito, dice Roland Barthes, en realidad no lo es. En realidad es una construcción histórica de la cual nos agarramos para poder vivir, pero que en algún momento lo ponemos nosotros mismos en crisis. Bien, bueno, eh, hasta ahí, Juli, estamos, ¿no? Con esta, como esta primera parte, quiero dedicarme un ratito, si se puede, así nos metemos con los primeros estudios de comunicación. ¿Te parece? ¿Estás muteada vos? Sí. No, yo no te escucho, pero bueno. No sé si. No, no estás muteada, pero no te No, escucho. igual no se escucha. No se escucha. No sé por qué. Bueno, A ver ahí sí, ¿eh? ¿ahí se escucha? Sí, ahí ¿Ahí se escuchamos. me escucha? Ah, bueno, no, me parece bien. Arranca nomás con lo nuevo. Cualquier cosa les va a quedar la grabación para volver a escuchar y revisar. El Bueno, texto de Echeverry no te acordás cómo se llama, ¿no? Porque lo estuve buscando y no lo encontré. no sé si en alguno de los años lo tuvimos digitalizado. Yo lo Sí, tengo lo el libro igual. pusimos. Bueno, Eh, no me acuerdo cómo se llama. bueno, No no me acuerdo importa. porque en realidad es el prólogo a un libro de oratoria, donde él habla sobre la facultad de lenguaje y habla de todo esto un poco, del Ujú. pensamiento. Bueno, bueno. Bueno, entonces, cerramos esta primera parte. No tengo a nadie, ¿no? Para entrar, no, estamos bien. Cerramos esta primera parte que es más de ruptura, de empezar a pensar algunos conceptos así como estructurales. Insisto, no significa que no vayamos a volver sobre esto, pero sí vamos a empezar a caminar un poco el derrotero de las diferentes escuelas y teorías históricas que están consignadas en el programa. La primera de ellas, la primera de las escuelas es la escuela norteamericana, ¿no? La escuela norteamericana que a su vez tiene una serie de subescuelas o pequeñas teorías, pero que en su conjunto, en la globalidad, conforman lo que nosotros vamos a llamar los estudios norteamericanos de comunicación o la escuela norteamericana, que es el capítulo de Matelar que se llama Los nuevos empirismos, que creo que es el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2. Bueno, ¿qué encontramos ahí? A ver, lo primero que encontramos o lo primero que vamos a puntualizar es que de alguna manera va a ser en Estados Unidos el lugar donde se van a sistematizar los primeros estudios formales de comunicación, ¿no? Es decir, van a surgir ahí los primeros textos que van a hablar de una teoría general de la comunicación humana. Contexto. En cada una de las escuelas
en cada una de las escuelas, en este recorrido que vamos a hacer, tenemos que tener claro siempre cuál es el contexto. Tanto Julieta como yo lo vamos a ir trabajando, pero este sí es un elemento muy importante de las instancias, de las diferentes escuelas o teorías. Siempre trabajamos con el contexto, porque además el contexto tiene un componente histórico importante que no podemos subestimarlo, ¿sí? Es decir, no podemos comprender en el vacío una escuela de comunicación sin entender cuál es su origen, cuáles son esas claves contextuales que explican su surgimiento, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de enumerar esas subescuelas de la teoría norteamericana es hablar del contexto. Vamos a hablar de que esta escuela surge a principios del siglo XX, ¿no? Podríamos tomar como referencia 1910, 1920, digamos, ¿no? Coincide con dos hechos históricos muy relevantes. El primero es el periodo de entreguerras, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, termina en 1919, la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Alemania a Polonia en 1939, ¿no? Entonces, en este periodo, entre el 10 y el 30, podríamos decir ahí, es donde van a empezar a tomar forma los estudios de la comunicación humana en Estados Unidos. ¿Cómo van a surgir? Digo, es clave esto del periodo entre guerras, porque ustedes fíjense que el modelo, el famoso emisor, receptor, mensaje, canal, código, va a surgir, va a aparecer copiando un esquema que era el de, que se estudiaban digamos, en el campo de batalla, de cuánto antes había que disparar una bala en el cañón para impactar con el avión que venía en vuelo. Ese fue el primer gráfico en el que se diseñó la comunicación. El emisor era el cañón, el mensaje era la bala y el avión era el receptor. Fue una cuestión de cálculo matemático. Y ese esquema, emisor, receptor y mensaje, fue el que luego se tradujo al estudio de la comunicación humana. Es decir, vuelvo al chat, que el primer modelo de comunicación humano provino justamente de un estudio no humano, ¿no? Y esto que parece una tontera va a tener gravísimas consecuencias en el campo de las ciencias sociales en la futura comprensión de los procesos, que era lo que hablábamos la primera clase. Seguimos hoy pensando, dimensionando o estudiando la comunicación humana desde un modelo que tuvo otro origen, que en realidad buscaba cómo hacer para que esa bala de cañón le pegara a un avión y que nada tenía que ver con el comportamiento humano. Bueno, el primer libro en aparecer va a ser, o uno de los primeros, la teoría matemática de la comunicación. Ese modelo luego va a ser perfeccionado por Harold Lasswell, que lo denominó el paradigma de Lasswell, ¿no? Emisor, receptor. Ese es el famoso esquema de comunicación. ¿Qué sucede? Sigo con el contexto. Dijimos que el primer elemento central, nombré dos y desarrollé solo uno, ¿no? El primer elemento importante de contexto para comprender la escuela norteamericana es el periodo de entreguerra, porque va a ser ahí donde los estudios bélicos van a ser luego trasladados al estudio de la comunicación humana. Ese es el primero de los hechos históricos. Y el segundo es la aparición de un medio
masivo por excelencia. ¿Cuál? La radiocomunicación. La radio. Excelente. Precisamente la radio. ¿No? La radio va a tener como su incursión en Estados Unidos precisamente en ese momento histórico, ¿no? En los principios del siglo XX, creando por primera vez un fenómeno que hasta ese momento era impensado, ¿no? Que era transmitir en tiempo real un mensaje a millones de personas llegando a la cocina de su hogar, ¿no? Este fenómeno habilitaba un poder de manipulación muy grande. De hecho, el modelo emisor-receptor mensaje-canal-código se usa y se usó mucho tiempo para describir la comunicación mediática, la comunicación de medios, donde incluso la linealidad del mensaje ni siquiera es horizontal. Deberíamos dibujarla de manera vertical, porque el emisor, que es el medio masivo de comunicación, tiene un poder, por lo menos para ese momento, de manipulación muy grande, ¿no? De hecho, siempre hacemos alusión a por lo menos dos consecuencias de ese poder de fascinación que generaba la radio. El primero fue esa experiencia fantástica que hizo Orson Welles, que se llamó La Guerra de los Mundos, ¿no? Que fue una ficción radioteatral donde él simuló una invasión extraterrestre, alienígena, y la expuso en la radio, ¿no? Recreó una invasión alienígena en la radio y eso generó en la gente que recién estaba haciendo sus primeras experiencias, ¿no? Generó un montón de, bueno, nada, gente que entraba en pánico, que corría, que salía de sus casas, ¿no? Para que ustedes tomen dimensión de lo que representaba en ese momento la radio. Y el segundo es el caso de Alemania. Goebbels, que fue, digamos, el que manejaba la comunicación del nazismo, usó como medio por excelencia para la transmisión de las ideas del nacionalsocialismo alemán la radio. Cuando ustedes ven imágenes, fotos o dibujos de la radio en Alemania, era eso, ¿no? O sea, el vehículo por el cual se propagó toda la publicidad y la propaganda nazi fue la radio, ¿no? Es decir, el poder de penetración que tenía la radio como medio de comunicación cuando inicia el siglo XX es lo que justifica la explicación de ese modelo. Por eso aparecen un montón de teorías que buscan explicar o dar cuenta de esos comportamientos, de cómo la radio podía mover, ¿no?, con las opiniones de esa masa de gente que era una masa, para ese momento, ¿no?, amorfa, heterogénea, manipulable, ¿no? Era como esa pretensión de que se podía manipular a gusto, ¿no? Bien, contexto entonces, principios del siglo XX, Estados Unidos, periodo de entreguerra, aparición de la radio como medio masivo de comunicación. Pregunta de parcial. ¿Cuál es el contexto en el que emergen los primeros estudios de comunicación? Esto que acabo de decir. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, y esto va a justificar los estudios sociales, había un gran interés, sobre todo en los gobiernos, por entender las dinámicas sociales, comprender de qué manera se comportaba la estructura social frente a determinados cambios. Entonces, el rol que los gobiernos querían darle a los medios de comunicación era el de fijar a los sujetos al sistema social. Esto se lograba creando
subjetividades que no se revelaran frente al sistema. Es decir, para las sociedades capitalistas, como es la sociedad norteamericana, ¿no?, de principio del siglo XX, ustedes piensen que el capitalismo industrial va a surgir en Gran Bretaña en el siglo XVIII o XVII. Empieza en el XVII y se consolida en el XVIII. Mitad del siglo XIX, 1850, Estados Unidos ya le va a arrebatar a las naciones británicas, europeas, lo que sea, el monopolio. Ahí voy, Constanza. El monopolio del mundo, digamos, en la economía, ¿no? 1850 en adelante. Para 1910, la economía norteamericana era una economía en pleno auge. Es una economía que, como ustedes saben, va a entrar en crisis en la crisis del 30, 1930. Pero para 1910, 1920, Estados Unidos era una economía súper sólida, sustentable, la economía más capitalista del mundo. La pregunta es, en todo esquema capitalista hay una clase social que administra o gestiona el poder y la otra es la sometida, ¿no? Esas son las dos clases sociales de las que habla Marx que animan el capitalismo. Mi pregunta es, ¿por qué la clase proletaria o la clase trabajadora, que es la mayoría, por qué no se rebela? ¿Por qué no patea el tablero? Si está viviendo una Porque situación de explotación. no era igualitario el sistema, por ejemplo, en el caso de la educación, la mayoría no sabían leer o no tenían acceso a otros medios que la clase alta sí. Viven una situación de extrema injusticia. Pero de hecho hoy, el capitalismo tiene estas cuestiones, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué no pateamos el tablero? ¿Por qué si somos capaces de darnos cuenta de que somos la víctima en el sistema de opresión? ¿Por qué no pateamos el tablero? ¿Por qué no nos rebelamos? Porque pensamos de manera individual, no de manera colectiva. Entonces, como que uno intenta subsistir o decir, bueno, no, me voy a quedar sin trabajo, me va a pasar esto, en vez de decir, bueno, no, somos más, somos todos, podemos ponernos de acuerdo y yo lo asocio como cuando uno iba al secundario, ¿no? Y nos decían, las amonestaciones colectivas no te las pueden poner. Entonces, en vez de saltar todos contra aquel que es el injusto, no, cuidamos nuestro ombligo, nos cuidamos personalmente. Es correcto. Pero además de eso, me quedé pensando en lo que decías muy bien, porque además el individualismo es una de las características que construye el capitalismo, justamente, ¿no? Que pensemos en términos individuales. Pero además, digo, porque lo que se construye en el capitalismo, justamente, es esta sensación como de bienestar, bueno, de resignación. Bueno, nada, es lo que nos toca, ¿no? Esto no lo podemos cambiar, como mucho lograr algún